pagó el precio más caro. El episcopado fue un accidente. Para la justicia, un asesinato. Me parece que la orden emanó del general Menéndez, jefe del tercer cuerpo de ejército y además jefe del área de seguridad 314. Hoy habla el hombre que lo acompañaba ese día. Es olfatear la muerte presente, ¿no? Y premeditada, ejecutada con alevosía, con premeditación, con total impunidad. 30 años después de la trágica muerte del obispo Enrique Angelelli, algo puede cambiar. Angelelli, crimen sin castigo. En instantes, en Telenoche. Se cumplen 30 años de la muerte del obispo Enrique Angelelli, una muerte que dividió a la iglesia entre los que sostuvieron la versión del accidente y los que creyeron que se trató de un asesinato. Se cumplen 30 años de la muerte de un hombre que buscó renovar el compromiso de la iglesia con los sectores más desprotegidos. ¿Quién era Monseñor Angelelli? ¿Cómo construyó su relación fraterna con los más necesitados? ¿Por qué su prédica molestaba a los sectores más influyentes? Mario Barquilla ha preparado un trabajo especial que nos puede dar pautas, detalles concretos. Pasaron 30 años, ¿no es cierto? No hay ningún detenido en la causa, pero para explicar primero una nota de contexto, para ubicarnos por qué la Iglesia provocó cambios que influyeron decididamente en la misión pastoral de Enrique Angelelli. Estamos hablando de la convulsionada década de los 60. Allí aparece el Concilio Vaticano II con una idea de ayornar la Iglesia, de salir de esa Iglesia encapsulada en sí misma y abrir sus puertas a nuevos aires renovadores. En ese contexto es que Angelelli decide, tomar estas enseñanzas del concilio y aplicarla en su misión pastoral de Córdoba primero y después en La Rioja. Este era el contexto mundial y el Concilio Vaticano II que tanto influyeron en las ideas de Angelelli. Enrique Angelelli nació en Córdoba y era hijo de inmigrantes italianos. Fue ordenado sacerdote a los 26 años y estableció buena química con los desposeídos y los estudiantes. El Papa Juan XXIII lo designó obispo auxiliar de Córdoba en 1961 y entre 1962 y 1965 participó, como todos los obispos del mundo, del Concilio Vaticano II. Creo que Angelelli lo vivió como un momento donde la renovación del mundo conllevaba la necesidad de la renovación de la Iglesia. Abrir las ventanas de la Iglesia para que los aires del mundo entraran a la Iglesia y lo renovaran. El planeta entero vivía revolucionarios cambios políticos y sociales. El muro de Berlín acentuaba la división entre Occidente y la Unión Soviética y los países del este europeo bajo su órbita. Era la Guerra Fría, pero el territorio europeo se preservaba. Los mismos archirrivales peleaban en cambio en Vietnam. El estado de rebeldía recorre el mundo bajo la consigna paz y amor. Nacen los hippies. Los Beatles encabezan una revolución musical y la minifalda es la parte más vistosa de un creciente proceso de liberalización de las costumbres. Los jóvenes también se politizan y ganan la calle. Y con la muerte del Che nace un mito. El fin del concilio muestra una nueva iglesia que deja sorprendidos a los tradicionalistas y muy entusiasmados a los sacerdotes del llamado Tercer Mundo. Nació una idea de iglesia latinoamericana, nació con mucha fuerza, se trabajó mucho la idea de liberación y se trabajó mucho la idea de los pobres, la iglesia volcada a los pobres. La nueva perspectiva de la misión de la iglesia se debate con ardor en Córdoba. Angelelli es asesor de la Juventud Obrera de Córdoba y respalda las luchas de los sindicatos más combativos
contra el régimen militar de la llamada Revolución Argentina. La voz de Angelelli, con esos aires de renovación, donde otorga gran relevancia a la cuestión social, causa revuelo en el arzobispado de Córdoba. Su conflictividad nace de su necesidad de verdad. Su conflictividad nace de la necesidad de ponerle palabras, ponerle rostros concretos a lo que otros reclamaban en los documentos. Angelelli siempre decía esto: yo no estoy haciendo nada que esté fuera de lo que la Iglesia me pide. Inmune a las críticas, el pelado Angelelli, como se lo conocía, seguía profundizando su opción preferencial por los pobres en sus filosas homilías en la capilla Cristo Obrero. Lo que más valoraba la gente era que estaba presente. Sentía que su lugar no era dentro del templo, que su lugar era el lugar donde la gente estaba padeciendo, donde la gente estaba necesitando. Cuando La Rioja se quedó sin obispo, los sectores tradicionales de la iglesia de Córdoba respiraron, porque allí vieron una buena oportunidad de desprenderse del obispo. Indudablemente que el hecho de dejar Córdoba para entregarme a la labor pastoral y al servicio pastoral de La Rioja significa un compromiso, una entrega, un servicio total de toda mi persona y renunciando, ¿no es cierto?, a todo aquello que signifique, bueno, entiendo, también un desgarrón interior. Su nuevo destino era La Rioja. Allá iba, apenas llevando el anillo que Pablo VI le había regalado al finalizar el concilio con estas palabras: eres obispo de este concilio, prométeme que darás la vida para que este concilio se haga realidad. Lejos estaba de pensar Angelelli que las palabras del Papa Pablo VI se harían realidad. Santo María, el traslado de Monseñor Angelelli de la diócesis de Córdoba a la de La Rioja molestó a los sectores más conservadores de la provincia. En muy poco tiempo se ganó la enemistad de los poderosos y se vio envuelto en una espiral de violencia de la que nunca pudo salir. Para los militares, el cura hablaba de liberación. Para los sectores tradicionalistas de la iglesia, el cura privilegiaba el contacto con los pobres. Esta es la historia de un crimen sin castigo. Yo tengo que partir de esa realidad riojana y tratar de adecuar, ¿no es cierto?, a esa realidad riojana con el Concilio Vaticano II, es decir, con todos los lineamientos pastorales del Concilio Vaticano II, o mejor, ¿no es cierto?, el Concilio Vaticano II siendo respuesta a esa realidad riojana. Este es Monseñor Angelelli en 1968. Con estas firmes convicciones, el 24 de agosto se hace cargo del obispado de La Rioja. Cuando llega a La Rioja y dice, les acaba de llegar un riojano más. Entonces dijo, él vino enganchado con los caudillos, con la religiosidad popular de la gente de La Rioja. Él dijo, vengo a servir. Sí, a servir y no a ser servido. La iglesia, decía Angelelli, es pueblo, y si no, no es la iglesia de Jesucristo, es el pueblo de Dios en marcha. Entonces, los pastores tenemos que animar ese pueblo, y esto es lo que hacía Angelelli en forma extraordinaria. El paso privilegiado del Señor por nuestra tierra riojana. Sus homilías, preñadas del espíritu reformista del concilio, marcaban el camino de la iglesia riojana. La primera es pegando bien el oído a nuestro pueblo, especialmente a los pobres, a la juventud y a la experiencia recogida en la vida de nuestros ancianos. La segunda realidad es pegando el otro oído al Evangelio y al magisterio de la Iglesia.
Desde que el Papa Pablo VI lo nombra obispo de La Rioja en 1968, Angelelli rompe con las formas tradicionales y conservadoras e instala su iglesia del lado de los humildes y desposeídos. El recelo de los terratenientes no tardaría en llegar. Le llegaron a llamar el satanilio, un pequeño Satanás. Incomodaba a Angelelli. Molestaba, como Jesús. Él era el obispo comunista. Y bueno, y era un enemigo frontal, en el sentido de que no iba a dar explicaciones, sino la explicación era la vida, lo que se proponía, su presencia. El 13 de junio de 1973, Angelelli y sus colaboradores llegan a Anillaco para la fiesta del patrono, San Antonio. Frente a una multitud de vecinos, un grupo de provocadores comienza a agredir al obispo ante la pasividad de la policía. El sacerdote Henry Praolini fue testigo de aquellos sucesos. Veía un clima bastante espeso y duro. Se empezó de inmediato a provocar tensión en la gente y había empezado a poner afiches con agresiones muy fuertes. Los vecinos más poderosos de Anillaco querían impedir la entrega de un latifundio improductivo, pero con abundante agua, a los campesinos, idea que impulsaba Angelelli ante el gobierno. Instalaron una serie de altoparlantes alrededor de la plaza, desde donde emitían marchas militares y pedían la expulsión del obispo y sus curas. En este audio original pueden escucharse las arengas de los provocadores. Han predicado la lucha de unos contra otros. Las luchas sociales no tiene por qué la iglesia encararlas. Están los partidos políticos, están los gobiernos para defender a las clases sociales. El pueblo... Tuvimos que ir, no había más. No tenía ninguna razón de ser acá, estando que evidentemente que se iba a desatar una masacre. Recuerdo que tiraron una piedra y le dieron la espalda a Angelelli. Éramos todos mala palabra, éramos todos subversivos, éramos todos rojos, éramos todos marxistas, o sea, todos contra el orden establecido, todos cambiando la fe y la costumbre de la gente, o sea que cualesquiera la podía ligar. Arturo Pinto era vicario de Aymogasta, en la zona norte de La Rioja, y un estrecho colaborador de Angelelli. Fue el último que vio con vida al obispo. Dejó los hábitos, se casó, es padre de 3 hijos y sigue trabajando en asistencia social a los más humildes. Lo que creíamos que no podía suceder, sucedía. Y tenía el efecto de amedrentamiento y de miedo, que era lo que querían provocar. Después del golpe del 24 de marzo de 1976, Angelelli, sus curas y sus laicos comienzan a ser hostigados, amenazados y encarcelados. Los asesinatos no tardarían en llegar. El 18 de julio de 1976, los sacerdotes de Chamical, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, terminaban de cenar en la casa parroquial cuando 2 individuos que exhibieron credenciales de la Policía Federal pidieron que los acompañaran a la ciudad de La Rioja para prestar declaración por el asunto de un detenido. 2 días después, un de obreros ferroviarios encontró los cadáveres al costado de las vías, a unos 5 kilómetros de Chamical. Los curas habían sido torturados antes de morir. En un relicario de la casa parroquial de Chamical se conserva la soga con que los homicidas maniataron a uno de ellos. Es olfatear la muerte presente, ¿no? Y premeditada, ejecutada con alevosía, con premeditación, con total impunidad, con cobardía. Angelelli presidió la misa concelebrada por 43 sacerdotes. Los funerales se realizaron en el cementerio de Chamical. Una muchedumbre los despidió, pero ninguna autoridad militar de la cercana base de la Fuerza Aérea se hizo presente, ni mandaron coronas. El obispo permaneció 2 días más en Chamical. Por los muertos,
pero también investigando el crimen. Y empezó una tarea de recopilación de datos acerca de la muerte de los dos sacerdotes, o sea, ubicar a los responsables de la muerte. El domingo 25, laicos del movimiento rural lo acribillaron a balazos de la pastoral social, juntando información sobre los asesinatos. En este lugar nos reunimos con el obispo y los demás. La noche del 3 de agosto se reunió en la casa parroquial de Chamical para cenar con sus 4 vicarios episcopales y el vicario general. El obispo decía que se está poniendo espesa la situación, decía, pero está linda. A la vez, sí, decía. Está linda. Decía. El que quieren es a mí, me van a encontrar. Entonces, para graficar eso, él agarró un papel y dibujó un círculo de mayor a menor, y en ese círculo fue marcando todos los hechos, como decíamos anteriormente, toda esa cantidad de hechos de amedrentamiento y algunos de ellos violentos, como las muertes que acaban de ocurrir, y dijo, y acá estoy yo, y buscan en el centro, y me buscan a mí y me van a encontrar. Temía que lo mataran, y entonces le dije, mira, pelado, ¿por qué no te vas un año sabático, un año de estudio? ¿Del país? Y él inmediatamente me dijo, no, Miguel Esteban, no. Si yo me voy, van a seguir matando a mis ovejas. La mañana del 4 de agosto, Angelelli le pidió al padre Arturo Pinto que cargara combustible, revisara el aceite y los neumáticos de la Fiat multicarga para regresar a la capital riojana después del almuerzo. A las 14:30, Angelelli y el vicario Arturo Pinto salieron para La Rioja. El obispo llevaba en una carpeta los resultados de su investigación. Había dicho públicamente que la presentaría ante quien corresponda, o sea, ante el Vaticano. Angelelli iba preocupado y tomó precauciones. Nosotros salimos por aquí el camino que pasamos, la ruta de tierra, salimos por ahí nosotros. ¿Y por qué salieron por ahí? Es un síntoma de todo lo que se vislumbraba, ¿no? La preocupación. Sí. Yo iba medio perfilado así para el lado del conductor. Para hablándole. Y de pronto yo vi que un vehículo nos alcanzó y nos cerró el paso. ¿No lo habían percibido antes? No nos dimos cuenta antes, ni él ni yo. El Peugeot 404 hostigaba cada vez más a la camioneta del obispo hasta que una maniobra brusca la hizo volcar. Lo último que recuerdo es una estampida grande. Y ahí no recuerdo más nada. Por la tarde de ese 4 de agosto recibo un cable de la Conferencia Episcopal Argentina en la que me comunicaba que Angelelli había tenido un accidente. Hice una oración por él y pensé ciertamente que era un accidente. En junio de 1986, un juez dictaminó que la muerte de Angelelli no obedeció a un accidente de tránsito, sino a un homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima. Sus verdugos
Sacaron el cuerpo del obispo de la camioneta, lo arrastraron unos 25 metros y le rompieron la nuca con un objeto contundente. Hicieron muy bien el crimen, el asesinato, porque hasta le mataron la misma muerte, ¿no? ¿Cómo es eso? Y haciéndola pasar por accidente lo que fue un asesinato. Entonces, no fue un crimen, aparentemente, pero no hay crimen perfecto. Las presiones políticas, eclesiásticas y militares trabaron las investigaciones incluso después de la llegada de la democracia. El juez Héctor Oyola investigó durante 4 meses el asesinato de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, hasta que le arrebataron la causa, que terminó sepultada por las leyes de obediencia debida y punto final. ¿Quién lo mató a Angelelli o quién lo mandó a matar? Me parece que la orden emanó del general Menéndez, jefe del tercer cuerpo de ejército y además jefe del área de seguridad 314. ¿Hay alguien preso por el crimen de Longueville y Murias? Hasta el momento ningún detenido. ¿Por el de Angelelli? Tampoco. ¿Por el de Pedernera, el laico? Menos. La causa se reabrió en 2005. La jerarquía eclesiástica ya no habla de accidente. Y 30 años después, nadie duda del martirio que padeció el obispo Angelelli en los llanos del desierto de La Rioja. ¿Qué le dejó Monseñor Angelelli a usted? A mí, una gana muy grande de seguir siendo cura. Y segundo, un saber que ser cura es amar a la gente. En aquel entonces estaba mucho, así como lema, ser la voz de los sin voz. Y él llegó un momento de decir, no, démosle la voz a los que tienen que hablar. Yo puedo decir que lo mataron porque vivía el Evangelio y lo anunciaba y lo enseñaba a los demás. Y ahí va formando verdaderamente toda una iglesia no triunfalista, no contra nadie, sino desde los pobres a todos, como Jesús. Está claro, el asesinato de Angelelli fue rápidamente tapado, la investigación judicial fue archivada, pero después de la anulación de las leyes del perdón, la causa Angelelli fue reabierta el año pasado, ahora se tramita conjuntamente en los juzgados federales de La Rioja y de Córdoba. Y el fiscal federal de La Rioja, Horacio Salman, citó a declarar a Arturo Pinto para esta semana. La jerarquía eclesiástica nunca reclamó que se investigara, hasta hoy, bien que se cumplen 30 años de su muerte. Ahora la Iglesia Argentina debate si se presenta como querellante en la causa. Bueno, tiene sus tiempos la Iglesia, acaba de terminar un oficio religioso y en su homilía allí, precisamente en el lugar donde está colocada la ermita, hizo alusión a las bondades humanas que tenía Monseñor Angelelli, pero no arriesgó el cardenal Bergoglio acerca de si fue una muerte provocada o directamente un asesinato. Y lo que nunca apareció fue la famosa carpeta donde estaba toda la información que había reunido Angelelli para enviarla al Vaticano con toda la lista de sospechosos. Más allá del debate, la justicia esta vez va a actuar. Sí, hay 32 causas ahora, a partir de la causa madre de Angelelli, ahora hay 32 causas y como vos bien dijiste, ya hay un fiscal en La Rioja tomando declaraciones. Gracias, Mario. Hacemos la pausa.